Buenas tardes con todos. Quiero en primer lugar agradecer a Juliana Loza por haberme invitado a esta fiesta. Creo que hay algunas razones por las que estimo esta reunión, esta invitación de especial importancia para mí. En primer lugar, Juliana Loza lidera un estudio jurídico que, además de las, por supuesto, calidades muy conocidas, ella ha sabido siempre poner y atender un aspecto importante en este quehacer que no debería descuidarse, el aspecto académico. Siempre se ha rodeado de un equipo que ha tenido esas calidades. Ella misma ha estado interesada en este punto. El modo como celebra hoy día sus 20 aniversario no es sino generando justamente un espacio para el diálogo, la discusión, el intercambio de ideas académicas, que ciertamente tienen relevancia práctica, pero es un espacio académico, y entonces esta es la mejor expresión de que le ha dado siempre atención a ese punto, y me alegra bastante. Pero además quiero anotar varias otras cosas que creo que son importantes, porque hoy día estamos aquí para celebrar a Juliana, al estudio, a todo su equipo. Ha fundado y dirigido un portal jurídico, creo yo, el primer portal en tiempos modernos donde el Internet y en materia jurídica nos atendíamos, Alerta Informativa, donde se preocupó, como ninguno, en presentar las primeras jurisprudencias que se daban y que se conseguían con mucha dificultad en aquel entonces. Entrevistó a profesores, hizo notas, análisis, etc. Y entonces es un portal importante. Tuve el privilegio, gracias a César Maita, que nos acompaña aquí, de poder participar en una de estas actividades. Hacía hace un momento una referencia a César, que hicimos la entrevista a mi maestro, al profesor Klaus Roxen, a iniciativa, por supuesto, del estudio de Alerta Informativa. César me convocó, se enteró que yo era discípulo del profesor Roxen. Roxen iba a venir aquí al Perú, a Huánuco, y lo organizamos todo. Empezamos sobre qué íbamos a preguntarle. Bueno, esa era tarea mía, revisar sus textos, ver sus entrevistas previas, qué había pasado, sobre qué le podríamos preguntar nosotros los peruanos, y en especial también era una gran oportunidad para mí de entrevistar a mi maestro aquí en el Perú. Así que fue una aventura que logramos. Viajamos a Huánuco, y en un espacio que el profesor tenía en el hotel donde se hospedaba, donde también me hospedaba yo, lo hicimos. Y ahora han pasado años, yo creo que ya más de 15 años probablemente, y cuando uno de cuando en cuando ve ese video, yo lo hago con natural cariño porque yo soy aquí quien entrevista, me veo un poco más joven, y esto no hubiese sido posible sino por tu iniciativa, Juliana, César, y de todo el equipo que te acompaña. De tal manera que cuando me invitaron a esta celebración, me pregunté sobre qué podía hablar. De tal manera que hoy día ya estarán notando que no traigo temas que profundizar, sino anotaciones que hacer. Y una de esas anotaciones está vinculado, por supuesto. Y para terminar con esta primera parte, por supuesto, de saludo, Juliana, y a todo el equipo que lidera, has logrado convocar a los profesores, al profesor Arsenio Oré, que no quiere que le llamen maestro, pero sin duda lo es, de muchísimas generaciones. Los abogados penalistas le debemos mucho a usted. Así es que, y reunir a profesores, colegas, amigos, mis maestros, al profesor Robinson González, que está aquí, ha sido mi profesor en la universidad, y ver muchísimas caras conocidas. Eso ha generado Juliana, y yo venía en ese son, en el son de encontrar hoy día sábado un espacio donde pueda
expresar algunas ideas sobre la dogmática penal. Así es que felicitaciones por este 20 aniversario, que sean muchísimos años más con la misma característica que te ha guiado y te acompaña. He traído 2 apuntes para presentarlo a ustedes, conversar sobre el respecto, si es que se genera ese espacio. En primer lugar, cuando me hicieron la invitación, se hablaba sobre una mesa de teoría del delito y sobre la importancia de la dogmática penal, porque coincidentemente en esta mesa estamos quienes hacemos dogmática penal. Y me planteé tratar de reflexionar, porque no lo hago también con frecuencia, la importancia de este quehacer, y me preguntaba sobre la importancia de la dogmática penal en estos tiempos para el derecho penal peruano. Así que tengo unas breves reflexiones que compartir con ustedes al respecto. Y el segundo punto, la segunda anotación, está vinculada a esta, por supuesto, buscar alguna expresión clara, concreta de la dogmática en el derecho penal peruano, y allí he identificado 2 teorías dogmáticas que tienen un sentido muy práctico, y que creo que son buena expresión de la dogmática penal, de la importancia de la dogmática penal, de la relevancia de esta, que es la teoría del dominio del hecho y la teoría de los delitos de infracción de deber. Así que, sin más preámbulo, mi primera anotación en relación a la importancia de la dogmática penal. A lo largo de las intervenciones que me han precedido, se ha hecho algunas anotaciones en relación a la importancia de los principios del derecho penal, a la importancia de atender a las garantías que el derecho penal debe implicar, y esto lleva necesariamente a preguntarse en qué medida la dogmática penal es relevante para la justicia penal. Yo creo que de cuando en cuando corresponde hacerse esa pregunta, porque en los últimos tiempos en la justicia penal peruana hemos vivido, y creo que vivimos aún hoy, episodios que ponen en cuestión si la dogmática penal en el Perú tiene vigencia, y en segundo lugar, si es posible insistir y hacerla prevalecer para darle racionalidad a la justicia penal, que material real que tenemos hoy en el Perú. Y entonces, revisando algunos apuntes, por supuesto, inmediatamente se vino a mi memoria una pregunta que formuló el profesor Enrique Gimbernard Ordeit, quien escribió un artículo justamente con una pregunta que decía: ¿tiene futuro la dogmática jurídico-penal? Él escribió un artículo que tenía este título, en son de pregunta, en 1970, en una revista alemana, y analizando la situación alemana de aquel entonces, en la famosa revista ZStB, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, una de las revistas más relevantes en materia penal. Y entonces él se preguntaba sobre si la dogmática penal tenía futuro, en la medida en que desde el año 1960 en Alemania se cuestionaba la legitimidad, relevancia, utilidad para el derecho penal de la dogmática, es decir, si la dogmática cumplía o no sus funciones. Y por supuesto se cuestionaba duramente desde la sociología, desde el psicoanálisis, desde diversas otras disciplinas, se cuestionaba los fundamentos del derecho penal y se señalaba, y esto en un discurso por supuesto en el ámbito del derecho penal, que decían que la dogmática penal era el arte por el arte, que se construían conceptos muy elaborados, finos, se trataba de sistematizar conceptos que al final no tenían consecuencias prácticas en la solución de los problemas que la justicia penal implica.
y en estricto cuestionaban que todo el derecho penal se asentaba en el concepto de culpabilidad basado en el libre albedrío, y que se había advertido ya para aquel entonces que el libre albedrío no podía determinarse. No se puede determinar en aquel entonces, se decía, que los seres humanos actuamos con libre albedrío. Y entonces sobre esa base se empezó a cuestionar su legitimidad, y Gimbernat en ese trabajo señaló que pese a todo ello debía insistirse en que la dogmática penal tenía legitimidad, ayudaba a racionalizar la respuesta penal, porque construir un derecho penal que no atienda a los principios que la dogmática penal afirma supondría un escenario muchísimo más oscuro, donde no habría límites al derecho penal, donde el principio de legalidad se relajara de tal modo que, por supuesto, primaría la voluntad de quien tiene el poder. Creo que cabe hacerse una pregunta similar en el Perú actualmente, porque desde hace más o menos 20 años también en el Perú vivimos tiempos donde la criminalización, quizá en el marco de un país donde la corrupción es latente, donde la criminalidad organizada está ahí presente, ocupando espacios de la sociedad, generando secuelas directas, relevantes, que se ven y que afectan a los ciudadanos, en un escenario donde la política en el país es una política que ha perdido el norte de lo que supone buscar el bienestar común, donde los intereses políticos priman, se logra una suerte de cóctel donde en materia penal y en justicia penal criminalizar, sancionar, reducir libertades, procesos, como se mencionaba, sumarísimos, donde las garantías se relajen y donde la justicia sea aplaudida en la medida en que sancione con mayor dureza, de manera rápida y sin importar si esto es legítimo o no. Es un escenario donde hemos ido observando leyes en el Perú que tienen mucho que dar cuentas al principio de legalidad, donde las garantías, el famoso Código Procesal Penal, se va reformando para reducir las garantías. El profesor Arsenio Oré señalaba en la mañana que probablemente el problema mayor era la aplicación de la ley procesal penal. Vemos que la aplicación es una aplicación populista. Yo diría que hoy día rige un punitivismo, una línea, una corriente punitivista entendida como hacer primar el recorte de garantías y mayor eficacia. Y entonces, en este escenario, ¿qué rol tiene el derecho penal? Desde el derecho penal, desde la dogmática penal, ¿se puede aportar algo para que se racionalice la respuesta? Porque ese es el norte. Y entonces mi conclusión, por supuesto, es que sí, al igual que Gimbernat en esos tiempos, claro, en nuestro espacio, en nuestro derecho, con nuestros propios problemas, creo que no podemos renunciar, que la dogmática penal tiene un rol importante, tiene que recobrar ese rol importante, porque es desde allí, desde ese espacio de la dogmática penal, donde se debe llamar la atención para la afirmación de los principios fundamentales del derecho penal. Así es que esa es mi primera reflexión en relación a la importancia de la dogmática penal. La respuesta es que sí. Pero veamos, y ahora con esto paso al segundo punto. El segundo punto es cómo así podemos ver en nuestro derecho alguna expresión de cómo se manifiesta la importancia del derecho de la dogmática penal. Hay, por supuesto, muchísimos espacios, creo yo, donde esta se puede manifestar. Edward García acaba de anotar la importancia de la teoría de la imputación objetiva y de sus criterios y de cómo se ha ido asumiendo. Yo creo que en igual medida hay
otro gran capítulo donde se hace evidente, palpable, la importancia de la dogmática penal, y es en la teoría de la autoría y participación. Y dentro de estas dos teorías muy famosas que creo a los abogados penalistas no nos es ajena: la teoría del dominio del hecho y la teoría de los delitos de infracción de deber. En relación a la teoría del dominio del hecho, hay una teoría que en los últimos tiempos ha cobrado relevancia porque se aplicó en algunos casos conocidos, notorios, de atención pública, y que ha evidenciado la importancia de esta teoría. Y me refiero a la teoría de la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. Quiero centrar ahí la atención para no hablar de modo general sobre la teoría del dominio del hecho, porque creo que es ya evidente que no hay caso donde la definición de los problemas de autoría y participación se defina con la teoría del dominio del hecho, de tal manera que ya ahí hay una nota, yo diría, arrolladora en relación a que este criterio del dominio del hecho es un criterio de utilidad práctica diaria en la solución de problemas de intervención. En relación a la teoría de la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder, también conocida como teoría de la autoría mediata por organización, hemos vivido en el Perú su asentación, su adopción y luego la aplicación por parte de los tribunales de justicia en casos muy importantes, en casos que han tenido atención por la magnitud de los casos en los que se ha aplicado. El caso Fujimori, que es un caso donde se aplicó y se desarrolló ampliamente esta teoría para imputar responsabilidad de la comisión de delitos de asesinato y homicidio ejecutados por el grupo Colina en dos casos importantes, Barrios Altos y La Cantuta. Ese caso llegó hasta la Corte Suprema, que revisó ese caso en dos instancias y se terminó sancionando al expresidente sobre la base de la aplicación de la teoría de el tiempo sobre la base de esta teoría. La Corte Suprema aplicó esta teoría de la autoría mediata por organización, con el cual resolvió un problema, creo que transversal a ese caso. El problema es qué pasa, qué ocurre en relación a la responsabilidad de las personas que ordenan crímenes desde la cúspide de un aparato organizado de poder, desde la cúspide de un Estado totalitario, de una dictadura, desde la cúspide de una organización terrorista como, por ejemplo, Sendero Luminoso, o, como se ha visto en otras latitudes, desde la cúspide de organizaciones tipo mafia. ¿Qué ocurre en relación a la responsabilidad de ellos? Porque queda claro que quienes son responsables directos son quienes disparan, quienes aprietan el gatillo, quienes toman de mano propia la ejecución del crimen. Pero no ha sido tan simple y fácil encontrar y definir la responsabilidad de quien las ordena, porque con frecuencia la ejecución del hecho se da en un tiempo alejado de la decisión, de la orden, se da en un lugar distinto. Con frecuencia quien da la orden no conoce siquiera a la persona que ejecuta los hechos, no se ha tenido contacto alguno, y entonces lograr construir para legitimar la sanción penal a quien da la orden en este contexto ha supuesto siempre para el derecho penal un gran problema. No son autores directos, quedaba claro, ellos no ejecutaron. En los términos tradicionales de la autoría mediata, ellos no utilizaban a personas que actuaban bajo error o bajo coacción,
No se trataba de instigadores, no eran las personas que ayudaban, y entonces ese escenario siempre supuso un problema importante para la aplicación racional del derecho, para la dogmática penal. Y el profesor Klaus Roxin, en Alemania, planteó precisamente el desarrollo de esta teoría y planteó su famosa teoría de la autoría mediata por organización, y dijo que siempre que una orden se da utilizando como instrumento a un aparato organizado de poder que tiene ejecutores fungibles y que además se trata de una organización apartada del derecho, puede válidamente imputársele la autoría, porque son personas que tienen un poder de materialización de una finalidad criminal. El plan criminal que tiene quien está en la cúspide de poder se ejecuta conforme a su voluntad, y en consecuencia se observa un dominio en los términos tradicionales del dominio del hecho. Por tanto, debería considerársele autor mediato. Y en consecuencia, esta teoría planteada por él tuvo, por supuesto, una extensión en la doctrina y señalaba en la jurisprudencia en el caso Fujimori, en el caso Abimael Guzmán, en el caso Salazar Monroe, y hoy es doctrina válida en la Sala Penal Nacional, donde se aplica a diversos casos que todavía son juzgados de hechos cometidos por violaciones de derechos humanos desde el Estado y desde las organizaciones terroristas. No he hablado aún sobre la teoría de los delitos de infracción del deber, lo haré en los próximos tiempos que me quedan, así que aquí me quedo. Gracias. Gracias. Bueno, termino con un apunte sobre los delitos de infracción de deber que había omitido. La segunda teoría de la participación, la teoría de los delitos de infracción de deber, es igualmente una teoría que ha sido asumida por la jurisprudencia en el Perú, siendo una teoría dogmática que ayuda a resolver una problemática especial de la participación en delitos donde el sujeto activo tiene deberes especiales. Esta teoría en el Perú se ha aplicado básicamente para delitos cometidos por funcionarios públicos, de tal manera que uno ya puede ver a estas alturas diversa jurisprudencia, y no solamente de la Corte Suprema, donde aplica esta teoría para resolver el problema de autoría y participación en delitos de corrupción de funcionarios en sentido amplio. Básicamente en delitos de colusión, negociación incompatible, peculado en el Perú. Y se puede ver en la decisión en las decisiones de la Corte Suprema cómo esta teoría es claramente adoptada. Además, se expresa de manera clara, literal, que para la resolución de problemas de autoría y participación no rige más la teoría del dominio del hecho. En estos casos, se asume que cada vez que se comete alguno de estos delitos, el responsable es el funcionario público quien tiene deberes especiales. Se considera también como válido el criterio de que todos aquellos que no tienen deberes especiales, si intervienen en estos delitos, serán sancionados como cómplices o, si cabe el caso y las circunstancias de hecho lo permiten, como instigadores. Pero este es un criterio con el cual actualmente la justicia penal resuelve este tipo de casos. Y entonces, un apunte particular en este ámbito es el siguiente, y que he llamado la atención sobre el particular en los últimos tiempos. La teoría, como cualquier otra, también a veces suele ser empleada no solamente con fines de solución apegadas a los términos de legalidad, sino a veces para superar deficiencias probatorias. Es decir, a veces se recurre incorrectamente a las teorías para afirmar responsabilidad, tergiversando la teoría y utilizándola justamente para tomar o justificar decisiones donde no se tienen los presupuestos de responsabilidad. Y se ha dado también en los casos de la aplicación de esta teoría. La teoría dice que solamente es responsable el funcionario que tiene un deber especial. Imaginemos el caso del delito de colusión. No todos los funcionarios públicos son responsables de este delito, sino únicamente quienes
tienen en sus manos alguna función en el proceso de contratación pública. Por tanto, una sentencia legítima deberá probar, ojo, probar, que el funcionario público en cuestión era el encargado de realizar alguna tarea en el procedimiento de contratación pública. Por ejemplo, que sea miembro del comité especial o que sea miembro del equipo que se encargaba de determinar un valor referencial del proceso de contratación, o ya en la ejecución contractual, que sea la persona encargada de supervisar el cumplimiento de alguna etapa específica de la contratación pública. Pero no se podría sancionar legítimamente, aplicando esta teoría, si no se identifica claramente que este funcionario en cuestión tenía ese deber especial. Y no basta con afirmarlo, sino si tiene o no tiene un deber especial, emana de un marco normativo específico. Lo puede decir la ley en determinados tipos de contratación establece quiénes son los responsables, o puede decir los reglamentos, puede establecerse una normativa ad hoc para el procedimiento de contratación, pero de algún instrumento normativo debe emanar que el funcionario público en cuestión, a quien se le impute el delito de colusión, tiene el deber especial en cuestión en la contratación. Y no basta afirmar que es funcionario público, y no basta afirmar, por supuesto, indebidamente, que todos son responsables de la contratación de manera general. Se tiene que determinar. Y en esa medida, creo que la teoría de los delitos de infracción del deber aporta en una solución más adecuada, permite y exige a la justicia la prueba de sus presupuestos. Es decir, probar cada uno de los presupuestos de este tipo de responsabilidad. Ocurre lo propio, por cierto, con la teoría de la autoría mediata por organización. No basta decir que alguien es el jefe de la organización, no basta con decir que se tenía un nivel jerárquico superior, sino se debe determinar que él dominaba todo el aparato o cierta parte del aparato organizado, que existían ejecutores fungibles, que la organización estaba apartada del derecho. Es decir, estos presupuestos de responsabilidad, ya sea de la autoría mediata por organización o ya sea de los delitos de infracción del deber, sus presupuestos deben ser acreditados en un proceso penal para encontrar responsabilidad en quienes son acusados de ese delito. Entonces, en esa medida, cumple una función garantista estas teorías. En la medida en que ya la jurisprudencia del Perú las viene asumiendo, creo que el paso siguiente es una aplicación correcta de ellos. Y justamente, entre otros retos de la vigencia, creo yo, de la dogmática jurídico-penal, es esa, para alejar lo que mencionaba Percy, aplicando esta teoría del supermercado, que decía, donde los jueces a veces toman, en términos prácticos, cualquier teoría para justificar una decisión, y no encontrar más bien la solución justa y correcta a través de la teoría. Entonces, esa es la tarea central de la dogmática penal, y creo, coincidimos todos en que esta es vigente, así que la respuesta es sí, sí tiene vigencia. Gracias. Muchas gracias.